El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo para todos, mi nombre es Laura Mejía, soy psicóloga del Hospital Santa María de Santa Bárbara. Gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Recordemos que este espacio hace parte del plan de intervenciones colectivas que realizamos el hospital junto con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal. El día de hoy me acompañan dos funcionarias de la Comisaría de Familia, está Juliana Quintana y Jessica Rendón. El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género, que es un tema supremamente importante, no solamente para interés de las mujeres como tal, en este caso de las mujeres santabarbareñas, sino también de los hombres, ¿sí? Entonces, muchas gracias por venir, chicas. Espero que sea un espacio de reconocimiento y de mucho aprendizaje. Bueno, muchas gracias a Laura y al Hospital Santa María por invitarnos. De verdad que junto con la Administración Municipal y la Comisaría de Familia, la prevención y la promoción de este tipo de temas es supremamente importante para abordar las problemáticas a nivel municipal. Entonces, para empezar a hablar del género, es muy importante empezar a mirar los estilos de crianza, ¿cierto? Porque culturalmente lo que se conoce como los patrones de crianza son los que instauran el género y la violencia de género en mujeres y en hombres. Entonces, cuando nosotros hablamos de género, lo importante es también identificar qué es el sexo, porque muchas veces se confunden estos dos términos, entendiendo el sexo como algo biológico, sumamente biológico. Las mujeres son identificadas por la vulva y los hombres por el pene, pero cuando hablamos de género estamos hablando de lo femenino y de lo masculino, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de género? Porque desde la infancia los padres de familia o los cuidadores empiezan a identificar este tipo de cosas. Desde la mujer, ¿qué se pretende? Que sean femeninas, que sean unas niñas de casa, juiciosas, que se vistan adecuado pues a su edad, que sean muy femeninas específicamente, y que además de eso también se les dan juguetes o artículos que los identifican con este rol. Por ejemplo, en las niñas se les regala las cocinitas, se les regala las Barbies, se les regala las muñecas, se les regala todo rosado, y en los niños al contrario, se les da todo azul, pero como está más identificado con la fuerza, entonces se les da carros, se les da objetos de construcción, se les da espadas, armas. ¿Por qué? Porque lo femenino está orientado a la debilidad, o se cree que está orientado a la debilidad, y lo masculino a la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque cuando nosotros hablamos del género, específicamente de la violencia de género, lo que nosotros empezamos a mirar es que el género en las mujeres se da porque son débiles, porque son sumisas, porque consideran y siempre han pensado que en ese sentido deben de aguantarse a un hombre que está encima de ellas, que ejerce esta jerarquía de poder, que es más fuerte, que las golpea, y que los hombres son eso, son fuerza, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos del género, específicamente debemos de relacionar que la crianza ha instaurado este tipo de cosas, que a las mujeres se les relaciona con lo débil, se les relaciona con lo sumiso, y en los hombres específicamente con la fuerza, con el poder, y eso instaura que lo que nos va a hablar Laura más adelante, que son las violencias de género, sean de ese tipo, por cómo las familias crean esos patrones de crianza y forman tanto a niños como a niñas. Muy bien.
Como lo decía Juliana, entonces es algo cultural, es algo que debemos prestarle demasiada atención, y frente a eso entonces queremos especificar qué es violencia de género. La violencia de género corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género y que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. ¿Eso qué quiere decir? Como lo decía ahorita Juliana, es relacionar lo femenino con lo débil, con lo sumiso, y lo masculino con la fuerza y con el poder. Entonces, este tema de violencia de género es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por las graves afectaciones tanto físicas, mentales y psicológicas que sufren las víctimas, por la gravedad también y por la magnitud con la que se presentan, y porque no se puede pues como prevenir. Este tipo de violencia se incrementa en algunos contextos o en situaciones específicas, por ejemplo en el caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad tanto mental, física o psicológica. Entonces también de pronto están más vulnerables las personas que están en un conflicto armado, de pronto porque hacen parte, o mejor dicho, las personas que hacen parte de este conflicto armado utilizan a la mujer como un botín de guerra frente a los actores armados, y obviamente porque las líderes sociales que hacen parte de este conflicto, de este problema armado, son muy vulnerables a alguna afectación tanto en su persona como en su familia como tal. Entonces, obviamente este conflicto forma parte de un factor de riesgo como para la aparición de malas conductas o el mantenimiento de esas conductas que generan obviamente pues violencia intrafamiliar y de pareja, que ahorita es la que vamos a ver cuáles son esos tipos de violencia que se presentan. Entonces, las Naciones Unidas se definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, un daño sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, no nos hacemos referencia solamente a esa violencia sexual que pueden sufrir las mujeres en este caso, sino también esa violencia verbal a las que podemos estar expuestas todas las mujeres. Entonces, frente a ese caso, hay varios tipos de violencia. La violencia de pareja es la que más se ve, o la que en nuestro ámbito, en nuestro campo, podemos ver más comúnmente. Esta es la infligida por la persona o por la pareja de la mujer, y esto contrasta sobremanera con la situación de los hombres, mucho más expuestos a sufrir algunos problemas o algunos maltratos de personas extrañas o de pocos conocidas, mientras que en la mujer la violencia hace parte o viene desde las personas conocidas o la pareja como tal. Entonces, se entiende como violencia de pareja a esas agresiones físicas, por ejemplo, a bofetear, golpear con los puños, patear, a ese maltrato psíquico, por ejemplo, mediante intimidación, denigración y humillación constante, también a esas relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. Ahí de pronto muchas mujeres pueden creer que por estar casadas o en unión libre, tienen que, digámoslo así, ceder como a esas peticiones sexuales de su pareja sin su consentimiento, y eso hace parte también de la violencia de género. También hace parte de esa violencia diversos comportamientos dominantes, como aislar a una persona de su familia o de sus amigos, vigilar sus comportamientos, sus conductas, sus movimientos, restringir su acceso a la información o asistencia,
También entonces tenemos que hay diferentes niveles de esta violencia de pareja. Está la modalidad grave, que es ese llamado maltrato físico, que se caracteriza por diversas formas de maltrato, amedrentamiento o amenazas, unidas también a una conducta posesiva y un comportamiento dominante por parte del agresor, en este caso pues de la pareja. Y también entonces hay una forma moderada de violencia, denominada violencia común de pareja en las relaciones íntimas, y se caracteriza por la frustración o la ira continuada, que ocasionalmente estalla pues como con esa pareja. ¿Cuáles son esos sucesos que desencadenan la violencia masculina en la pareja? Eso depende mucho de la cultura en la que estemos inmersos. Sin embargo, hay unas características específicas en nuestra cultura, como por ejemplo no obedecer al hombre, contestarle mal, no tener la comida preparada a tiempo, no atender adecuadamente a los hijos o el hogar o las responsabilidades del hogar, preguntarle al hombre por cuestiones de dinero o de pronto por esas pretendientes que tengan pues como en un momento de la vida, salir sin permiso del hombre, negarse a mantener relaciones sexuales con la pareja y sospechas por parte del hombre de que la mujer está siendo infiel. Esos son los sucesos que desencadenan la violencia contra la mujer. ¿Cómo responden las mujeres al maltrato? Muchas personas creen, no, pero es que pues la mujer es sumisa, la mujer no hace nada. Sin embargo, hay que leer desde otra perspectiva la reacción de las mujeres que deciden ser sumisas, porque de alguna u otra manera están pensando en la seguridad de ellas, en la seguridad de sus hijos, ¿cierto? Entonces no podemos juzgarlas, sino más bien darles un acompañamiento, y por eso está estos dos miembros de la comisaría de familia, para que nos cuenten también cómo nosotros podemos apoyarlos, cómo podemos que las personas confíen en nosotros y podamos pues como generar algún tipo de alerta. Otras mujeres huyen, otras más intentan llevar la fiesta en paz, otras resisten. Entonces, dependiendo de las características de convivencia, las personas o las mujeres en específico reaccionan frente a esta violencia como tal. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la salud femenina de la violencia masculina en la pareja? Entonces, hay diferentes niveles o diferentes aspectos o diferentes, ¿cómo decirlo? Sí, diferentes aspectos. ¿Como cuál? En el ámbito físico, entonces, hay lesiones abdominales y torácicas, hay moretones e hinchazón, hay síndromes de dolor crónico, discapacidad, fibromialgia, fracturas, trastornos del aparato digestivo, síndrome del colon irritable, lesiones oculares. Pues realmente hay muchísimas lesiones físicas que se pueden desprender como de esta violencia. También hay lesiones sexuales y reproductivas, que por ejemplo está el trastorno del aparato genital, la esterilidad, las enfermedades inflamatorias de la pelvis, disfunción sexual, embarazo no deseado o aborto practicado en lugares o en condiciones peligrosas. Psíquicas y del comportamiento también tenemos consecuencias como el abuso del alcohol y otras drogas, depresión y ansiedad, trastornos de los hábitos alimenticios y el sueño, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, poca autoestima, hábitos de pronto de fumar, trastornos por estrés postraumático y un montón pues como de situaciones o de enfermedades a nivel emocional y psicológico que pueden acarrear pues como diferentes consecuencias mucho más graves. Y entonces también están las consecuencias mortales, que es el suicidio, que es el homicidio, la mortalidad materna y la mortalidad relacionada con el SIDA. Ese por el lado pues de la violencia de pareja, ¿cierto? Hay otro tipo de violencia de género, que es la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? Es todo acto sexual, la tentativa de consumar
un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, eso también hace parte de la violencia sexual, ¿cierto? Muchas personas creen que la violencia sexual solamente es esa penetración que se tiene al cuerpo de la mujer por diferentes objetos, no solamente por el pene del hombre, sino también por otros objetos que utilizan para agredir a la mujer, sino también esos comentarios despectivos o esos comentarios que cotidianamente decimos que son morbosos. Eso también puede ser violencia sexual. La violencia sexual incluye la violación, definida como la penetración forzada, física o empleado otros medios de coacción. Por más leves que sean, eso se considera como violencia sexual. ¿Cuáles son las formas y los contextos de la violencia sexual? La violación en el matrimonio o en las citas amorosas, la violación por parte de desconocidos, la violación sistemática durante los conflictos armados, las insinuaciones o el acoso no deseado de carácter sexual, el abuso sexual de menores, el abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas, los actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, ¿cierto? Entonces, digamos así que abarca un montón de situaciones, no solamente la penetración, como decía anteriormente, sino también abarca un montón de situaciones que culturalmente las hemos hecho normales, las hemos hecho normalizar en nuestro contexto. Entonces es importante que no solamente las mujeres lo tengamos en cuenta y sepamos a profundidad estas situaciones, sino también los hombres, ¿sí? Ya ahora entonces hablaremos acerca de esas diferencias entre violencia intrafamiliar, entre violencia de género y la violencia interpersonal, que nos va a decir entonces Jessica. Muy buenas noches para todos. Yo considero que es muy importante que aprendamos la diferencia que hay entre violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, y cuando a estos tipos de violencia se le añade el componente ya en sí de violencia de género, ¿cierto? Entonces la violencia intrafamiliar sería todo acto de violencia física, verbal, psicológica o económica que se da dentro de los miembros de la familia, ¿cierto? Que tengamos un vínculo consanguíneo, que es mi hermano, es mi papá, es mi abuelito, es mi hijo. Pero ¿cómo diferenciamos esto? Que tenemos que vivir todos bajo el mismo techo. Entonces yo vivo con mi esposo o vivo con mis hijos, ahí sería violencia intrafamiliar, ¿cierto? Porque estamos viviendo en la misma casa. La violencia ya interpersonal puede ser también con un familiar, pero que no viva con nosotros. ¿Dónde se pueden dar todos estos hechos de violencia? En la calle, en la casa, en lugares públicos, en todos los escenarios, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia lo interpersonal de lo intrafamiliar? Es el lugar. Entonces, si yo vivo con las personas con las que están sucediendo las agresiones, es intrafamiliar. Pero si no convivo con ellas, ya sería como tal la violencia interpersonal. Entonces es muy importante que miremos qué se considera familia, ¿cierto? Entonces la familia es aquel vínculo consanguíneo donde compartimos la residencia, como lo he dicho anteriormente. También es importante que miremos qué otros aspectos, como los que ya hemos mencionado, se pueden considerar como violencia intrafamiliar. Prohibir a mi compañero sentimental, a la persona con la que estoy viviendo, que visite a sus amigos o a sus familias, que hable con ellos, prohibirles como ese contacto a través de amenazas o de intimidación. También discriminarlos por lo que hacen, estar en todo momento como juzgando, amedrantando o en muchas ocasiones golpeando y ejerciendo ya la fuerza. También se puede dar la violencia intrafamiliar con nuestros adultos mayores, cuando no les estamos brindando esos cuidados necesarios, que no les doy la comida, que no les pago la salud, que el abuelito necesita ciertos cuidados, pero yo no se los doy. Ahí también estaríamos hablando de violencia intrafamiliar. También cuando hacemos sentir al otro culpable o usamos a un miembro de la familia
para lograr ciertas acciones que nosotros no somos capaces a través de amenazas. Entonces, tú debes hacer esto porque es que yo soy el que trae todo a la casa, porque es que yo soy el que manda acá en la casa. Todo esto es violencia intrafamiliar, ¿cierto? También es muy importante evidenciar que hay factores que nos contribuyen a perpetuar la violencia intrafamiliar y la violencia en muchos aspectos. Como lo ha dicho mi compañera Laura, ya la violencia de género sería como esa discriminación hacia la mujer solo por el hecho de ser mujer. Entonces, culturalmente nos han enseñado que el rosado es para las niñas y el azul para los niños, que los hombres hacen trabajos de fuerza, mientras que las mujeres se dedican a cosas más delicadas, que no requieren como tanta fuerza como la que tiene un hombre, porque culturalmente se dice que la mujer es débil y el hombre es más fuerte. Entonces, partiendo de todos esos estigmas y toda la cultura por la que vamos, estos factores perpetúan la violencia de género. Culturalmente, entonces, como lo venía diciendo, se concibe que el hombre es el que aporta económicamente a la casa, que es el que tiene la jefatura del hogar, y por tanto, como es el que lleva la economía del hogar, la mujer no tiene derecho a opinar en muchos aspectos relacionados pues a la familia. También que culturalmente aceptamos la violencia, y cuando una mujer está siendo violentada dentro de su hogar o fuera de él, llega otro familiar y le dice: no, mijita, es que no cuente, que es que mire que a mí también me pasó esto, y uno mejor se queda callado y vive mejor. Entonces culturalmente nos han enseñado que si somos violentadas es muy normal, entonces me quedo callada porque a mi abuelita la violentaron, a mi mamá la violentaron, a mi tía también, a mi hermana el esposo también la agrede físicamente, y es muy normal porque culturalmente esta situación está siendo aceptada. Económicamente, como lo venía diciendo, entonces es el hombre el que lleva las riendas del hogar, o en el caso de las personas, las mujeres adultas mayores, es que mi esposo es el pensionado y yo como mujer tengo que esperar a que él me dé todo. Entonces también se está ejerciendo violencia porque no se están satisfaciendo las necesidades básicas de esa persona dentro del núcleo familiar. Asimismo, las mujeres tienen como menos alcance a ciertos créditos porque no tienen la economía para poder alivianar todas las cargas que traen estos. ¿Cuál sería entonces la ruta que acá en Santa Bárbara tenemos estipuladas para los diferentes tipos de violencia? Como ya les expliqué, es importante que diferenciemos si es violencia intrafamiliar o interpersonal, y a partir de ahí, si voy a ir a poner una denuncia, reconozco a qué lugar debo ir. O si voy a cualquier instancia administrativa, o si voy con golpes y llego al hospital, desde acá me orientan qué debo hacer. Si voy a comisaría de familia y expongo mi caso, también orientamos. Entonces lo primero que hacemos nosotros como autoridades es escuchar a la persona y orientarla, dependiendo del caso, a qué entidad debe acudir para así llevar la respectiva denuncia. Le explicamos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, para comenzar todos los trámites. Yo traje un ejemplo de casos que son muy comunes para que aprendamos como de algo más práctico y sepamos cómo qué hacer al respecto. Entonces, imaginemos que es una pareja de adultos jóvenes que tuvieron una relación de 4 o 5 años aproximadamente, ¿cierto? En la relación no hay hijos, eran novios, tampoco vivían juntos. La mujer decide alejarse del hombre por los diferentes maltratos y conductas machistas que había. La pareja todo el tiempo le controlaba su forma de vestir, entonces no se ponga esa falda que la miran, póngase esta faldita más larga, póngase un pantalón ancho que no le marque la figura. También le controlaba las redes sociales, usted con quién habla, no puede hablar con esta persona, le hacía borrar las cosas. Entonces la mujer decidió alejarse porque esto le estaba trayendo afectaciones pues psicológicas a nivel laboral por tanto hostigamiento que había. Cuando se aleja, el hombre no acepta el rompimiento, entonces empieza a buscarla en su lugar de trabajo, a qué hora salía a perseguirla, de la casa al trabajo, para toda parte donde iba esta persona. Creaba diferentes perfiles falsos en redes sociales para buscarla, para hostigarla, para tener contacto con ella, ¿cierto? Y también visitaba los lugares que ella frecuentaba, con el fin de hablar con ella, venga, volvamos, cuando ya la persona le había dicho: no, yo con usted no quiero absolutamente nada.
Entonces, en este caso podemos observar que aunque no había una violencia física, que esa es la que nosotros vemos y ahí nos alarmamos porque se ve el golpe, se ve el moretón, como lo psicológico no se ve, no le prestan tanto atención, pero también es muy importante porque cuando la persona está siendo violentada y hay tanto hostigamiento, se empiezan a crear ciertos esquemas, ciertos patrones, y como la cultura también influye, en algún momento la persona cansada de todo esto puede llegar a intentar atentar contra su vida o atentar contra la vida de otros, ¿cierto? Entonces, como podemos evidenciar esta violencia psicológica y como estamos viendo que esta violencia se daba en el marco de por ser mujer, como eres mujer no te puedes vestir de esa manera, no tienes esta autonomía contigo, y añadimos el componente de género, ¿cierto? Pero ¿a qué autoridad competente llegaría a recepcionar la denuncia? No es la comisaría de familia, porque en comisaría nosotros recibimos denuncias de violencia intrafamiliar, y como lo dije anteriormente, las personas del caso no tenían hijos, no vivían bajo el mismo techo, ya su relación se había terminado, entonces sería violencia interpersonal, porque ya no estábamos compartiendo en ningún vínculo. Desde ahí entonces la inspección de policía sería la encargada de recepcionar la denuncia y seguir todo el trámite administrativo. También debemos comprender, y creo que es de conocimiento ya de algunos, que en el municipio contamos con autoridad de género, que ella se encarga de hacer programas de prevención y promoción con las mujeres, dándoles la oportunidad de prepararse para evitar violencia económica. Entonces mira que hay estos proyectos productivos, te podemos ofrecer esto, para que tú puedas construir tu propio patrimonio, ¿cierto? A través también del arte, de la cultura, de manualidades, se le enseña a esa mujer a que también piense en un proyecto de vida, que las mujeres no dependen económicamente de un hombre, se les enseña a disfrutar la compañía de otra persona, pero no a depender de eso para que estén bien, para que estén felices, o que yo no me voy de la casa porque es que tengo hijos y quién le va a dar algo a mis hijos o quién me va a dar algo a mí, no. Entonces desde ahí empezamos como toda esa promoción de diferentes habilidades para evitar que ejerzan diferentes tipos de violencia hacia ellas, y todo eso en pro de capacitarlas en un proyecto de vida. Yo quiero, con base pues como a ese tema que es tan importante, también agregar algo. La violencia de género se puede prevenir, y yo creo que la manera más importante para prevenir la violencia de género es desde la crianza, de cómo estamos formando dentro de nuestros hogares y de esa institución primaria que es la familia a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque se sabe y ya lo dice incluso las cifras, que un hombre que es maltratador es porque quizás en su infancia también fue maltratado, que una mujer que es sumisa fue porque vio también a su mamá o a su abuela o a sus cuidadoras que también las maltrataban, que también las ofendían, que eran vulneradas. Entonces, desde la crianza, si nosotros empezamos a promover una crianza amorosa que aporte a no dejar que los hijos solamente los críe la mamá o los críen las mujeres, porque eso son cosas de mujeres, que cambiar un pañal es cosa de mujer, que dar un tetero es cosa de mujer, y que el hombre tiene, digamos, una figura mucho más distante porque soy hombre y porque soy la autoridad y porque yo soy el que tengo que dar ese respeto acá, pues vamos a empezar también a quitar esos paradigmas que se tiene frente a la violencia de género. Que la crianza de nosotros sea tan positiva, que le enseñemos tanto a niños como a niñas que el afecto, que el respeto, que los valores, que el cuidado por el otro son tan importantes cuando nosotros estemos adultos, porque de esa misma manera nos van a tratar a nosotros. Entonces, si nosotros de esos niños y esas niñas formamos seres que tengan un montón de cualidades, que tengan habilidades para la vida, que sepan incluso solventar todas esas problemáticas que se tienen a futuro, que los niños no solamente juegan con carritos y las niñas con muñecas, que quizás si un niño pide una cocinita es porque más adelante va a ser un gran chef, o porque si una niña le gusta jugar con herramientas es porque será quizás una gran ingeniera. Entonces empezar a romper estos paradigmas del género van a hacer que más adelante estos índices de violencia de género, de violencia intrafamiliar y de violencia intrapersonal pues disminuyan. Así es. Entonces, en resumen, la invitación es a que prestémosle atención a esos estilos de crianza, a esas pautas de crianza que estamos utilizando para
para educar a nuestros niños. También entonces es importante que ustedes tengan claro qué es la violencia de género, cuáles son esos tipos, a dónde me puedo acercar para pedir ayuda, y esas diferencias entre violencia intrafamiliar, interpersonal y violencia de género. Entonces, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí en este espacio. Espero que haya sido de gran aporte y de gran ayuda para todos ustedes, y hasta una próxima oportunidad.